esas reminiscencias medievales, puesto que, aunque nace en 1521, sigue la tradición anterior de esa disciplina que nace de los tiempos de Florencia, Savonarola, de las grandes pestes italianas, está dejando justamente esas reminiscencias medievales para convertirse en un cortejo plenamente barroco, con la incorporación de dos pasos que ya tenía en el año de 1661, el Santo Cristo amarrado a la columna, que es el que hoy desfila en la cofradía del Cristo del Humilladero, y la imagen de Nuestra Señora del Buen Fin. Este era el orden de la procesión del Jueves Santo, según el cabildo que celebraron el Domingo de Ramos, 10 de abril de 1661. El primer estandarte lo llevaba don Alonso Golfín de Carvajal, de la Orden de Alcántara. La primera posta, el primer tramo, don Pedro Durán de la Rocha, diputado, noble. La segunda posta, don Álvaro Francisco de Ulloa y Golfín, caballero invitado. La tercera posta, don Juan de Carvajal y Sande, del Orden de Calatrava, que estaba levantando la ermita del Vaquero. La cuarta posta, don Francisco Diego Domando y Torres. La quinta posta, don Luis Gutiérrez de Solís, también caballero de Alcántara. Y la última posta, don Francisco de Perero Ulloa, diputado. Las insignias eran, la primera insignia, el Cristo de los Entierros, que llevaba Francisco Pérez Salamanca Barquero, que era diputado. La segunda insignia, el estandarte, también el diputado Juan de Herrera. La tercera insignia, que era otro estandarte, Alonso Serrano, diputado. La cuarta insignia, que era otro Cristo, aquellos crucifijos que en 1521 encarga a la ciudad de Plasencia, la naciente cofradía de la Veracruz. La quinta insignia, que era otro Cristo, Pedro Conde, alcalde. La sexta insignia, tercer Cristo, Juan de la Cruz, alcalde. La séptima insignia, otro Cristo, Román Carrasco, alcalde. Y las imágenes del Cristo a la columna y Nuestra Señora del Buen Fin, conforme a la costumbre. La segunda procesión, la primera en cuanto al orden de salida, es la procesión de Jesús Nazareno en la tarde del miércoles santo. Porque por esta época se van a prohibir las procesiones nocturnas justamente por el peligro de las incursiones de los portugueses. Era una procesión con las cruces, portaban todos sus cruces y su hábito morado, como un testimonio de ello en el testamento de Juan Hernández Mostazo, un ensamblador, hermano de la Cofradía de Jesús, que trabajó con Tomás de Morales, el escultor de la imagen de Jesús Nazareno. Aquí tenemos la imagen de Jesús Nazareno saliendo de de Santiago, la imagen del Conde de Lipa. Y la acompañaba la imagen titular de la cofradía, se llamaba Cofradía de Nuestra Señora de la Misericordia de los Nazarenos, entonces, que era Nuestra Señora de la Misericordia. Está una foto de Javier del año 27, cuando vino la nueva del anterior, pues lo poco que queda son los restos de arriba de lo que era el esqueleto de la imagen. La Veracruz, la imagen del Cristo de amarrar la columna, donde estuvo muchísimos años arriba en el Espíritu Santo, bajo una gotera. Nuestra Señora del Buen Fin, que ha salido en varias ocasiones profesionalmente, la última con la Cofradía de las Batallas, ante la actual. El tercer desfile procesional, que era el Santo Entierro, que lo va a dirigir el obispo Pedro de Galarza, y entonces la Virgen de la Soledad se subía al Calvario, se hacía allí el novenario, y en la tarde del Viernes Santo, a primera hora, toda la feligresía, con la cruz de Santa María a la cabeza presidiendo, subían con el Cristo que estaba articulado, clavado en la cruz, hacia el Calvario para celebrar allí el descendimiento y bajar hacia Santa María de la población. Aquí tenemos la imagen antigua, imagen que aparece en documentos muy poquitos años después de la institucionalización de la Cofradía de la Soledad por el obispo Galarza. La imagen antigua, la imagen de la urna neogótica que hace el carpintero Floriano, predecesor de hermanos nuestros de la cofradía, del año 13, no es la
la que se hace en Salamanca por el autor del retablo, Sebastián González. No es una urna barroca, ¿eh? Anteriormente, bueno, pues me imagino que como en tantos pueblos iría en una urna mucho más sencilla la imagen. Y lo único que quedaron, que también han desaparecido, eran los angelitos de aquella urna barroca del siglo XVIII. Aquí tenemos y la imagen de Nuestra Señora de la Soledad, también imagen antigua que bajaba en procesión y que volvía a salir con el resucitado el domingo de resurrección. Aquí tenemos una imagen del Cristo de resucitado que di a conocer en el libro, la imagen de añorada de Tomás de la Huerta. Esa era la Semana Santa de Cáceres. La parroquia de San Juan Bautista, una parroquia antigua, muy antigua, no hay fecha exacta, lo mismo que de la parroquia de Santiago, pero deben ser casi coetáneas de la Reconquista de Cáceres. Siempre se dice que hay dos parroquias nobiliarias, dos parroquias pecheras, en fin, no hay tanta exactiva la diferencia. Muchos pecheros había en Santa María, muchos pecheros había en San Mateo, muchos nobles había en Santiago, fíjense solamente la ilustre casa de Carvajal en Santiago, muchos nobles había también en San Juan y bastante comprometidos, la parroquia de San Juan, los Saavedra, entre ellos, los Rocha, los Solís, en fin, había muchísimos nobles que pertenecían, muy vinculados y muy trabajadores por la parroquia justamente de San Juan. Lo que pasa es que no se conservan las laudas porque las levantaron, simple y llanamente. Lo mismo que en Santiago, un tal Manuel Corrales, que en el siglo XIX mandó levantar y voltear todos los enterramientos que había en Santiago, y en San Mateo es mucho más reciente, pero si no estaban todas exactamente igual que la parroquia como vemos hoy, la concatedral de Santa María, llena de laudes sepulcrales. Incluso hay algunas, en algunos de los acuerdos de la visita de algún obispo a la parroquia de San Juan, que dice que ya no permite ningún escudo más, que allí ya no cabe ninguno más. Es decir, que de parroquias pecheras hasta cierto punto. Y luego tenía también una feligresía muy dinámica, que era toda esta serie de grandes burgueses, de grandes comerciantes que pertenecían a ella y que apoyaban bastante lo que era la reforma. Era párroco en 1671 el licenciado Benito Cordero y eran beneficiados los licenciados Benito Durán, Juan de Figueroa Carrillo, licenciado Alonso Serrano, licenciado Francisco Jiménez Ojalvo, licenciado Benito Cuatrina, licenciado Juan Cantero. Todos con sus títulos nobiliarios. La capilla mayor, que era patronato de la casa de Monroy, de la casa de Monroy, de la casa de los Saavedra, que tienen, además del patronato sobre la capilla mayor y sus derechos sobre los escudos, que incluso luego en el siglo XVIII se les intenta quitar y pleitean, incluso pintan los escudos, en fin, toda esa serie de luchas que hay en esa época. Y tiene dos capillas, la capilla de las Reliquias, justamente con esta portada, tallada por Guillén Ferrán, comprada a Santa María, puesto que era la primitiva capilla del Sagrario de Santa María, de la que se deshace Santa María cuando encarga el retablo actual. Y la otra capilla, la capilla conocida como la capilla justamente del Cristo. No tenía entonces este retablo, tenía un retablo bastante más pequeño, con algunas pinturas murales, con algunas pinturas de las que se conservan justamente algunas tablas en la sacristía recogidas que se aprovecharon en el zócalo de este retablo que encarga a finales del siglo XVII el licenciado Juan de Figueroa Carrillo, ¿no? Ya ha pasado, no sé por ahí, no sé si me estoy extendiendo demasiado. ¿Las 9? Bueno, pues voy a pasar un poco la fotografía de San Juan. Ven ustedes la serie de capillas que tenía.